Carlos, queridos, bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todos los que están viendo y los que van luego a ver el YouTube. Creo que es una tarde histórica esta, realmente, Agustín, no solamente por los hechos que ha protagonizado la Armada norteamericana, sino por los dichos tanto de Donald Trump como de Marco Rubio, que hizo un X al respecto. Me parece interesante que tus televidentes escuchen lo que vos has extractado del discurso de Maduro. Ahí está el X de Marco Rubio. Ahí lo vamos a traducir, ahí está traducido también. Entonces, dice, como Donald Trump acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada. Bueno, vamos, si te parece bien, a lo que dijo el jefe del cártel Los Soles, de Maduro. Sí, mira, tengo bastante información, tenemos varios extractos de video. Alguno adelantaba yo recién, podemos empezar por este, donde se lo ve muy, muy nervioso y contabiliza incluso la presencia militar en la zona. Vamos a escucharlo. Esta rueda de prensa es muy importante porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta, absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Ante la máxima presión, máxima preparación. Interesante escucharlo hablar sobre moralidad, ¿no? Calificar de inmoral. Sí. Bueno, pero vos sabés que nos hemos cansado de escuchar a los socialistas del siglo XXI hablar de moral mientras robaban. De hecho, nosotros vimos de cerca el robo conjunto de Chávez y Kirchner. Pero me gustaría remarcarte y remarcarle a los televidentes que no solamente está, yo te mandé un mapa sobre contestándole a Maduro para ver dónde están los barcos que tanto le preocupan, no sé si lo tenemos por ahí. Ahí está. Bueno, pero se le suma a esto, mi estimado Agustín, que en pocos días más, el 12 de septiembre, en Mayport, en Jacksonville, es decir, en la costa de la Florida, muy cerca de lo que estamos viendo, va a estar ubicada la mayor concentración militar de Occidente. 27 países de Occidente van a estar ahí con sus barcos y con los aviones de sus portaaviones. Entre ellos va a haber barcos de la Argentina, justamente se llama Argentina el que va a estar ahí, y va a haber barcos de Brasil, barcos de otros países de la región, también de México, luego vamos a hablar un poco de México, y gran parte de los países de la Unión Europea. Semejante estructura militar y haber lanzado todo esto antes no es casualidad. Es decir, una demostración al mundo de que Occidente está respaldando las operaciones de Estados Unidos en la región, y el hecho de que hayan hundido el primer barco de Venezuela implica que era un barco venezolano, que no es un tema menor, aunque fueran de narcotraficantes venezolanos. Bueno, el jefe de los narcotraficantes es Maduro, pero además la decisión del Comando Sur de cualquier barco que sea sospechoso de transportar drogas hacia Estados Unidos en la zona que ellos llaman de contingencia, va a ser detenido y va a ser revisado.
no importa la bandera de ese barco. Te cuento que tenemos casi 18.000 personas escuchándonos, ya hemos superado a los canales de televisión que están en vivo también en este momento a través de YouTube. El interés por lo que está pasando es total. Me gustaría volver un segundo, Carlos, a qué significa el comunicado de Trump y de Marcos Rubio. Es decir, esto es una respuesta a aquellos que trataban de argumentar, por ejemplo, que el cártel de los soles no existía o que todo era una excusa y era una ficción, el problema del narcotráfico saliendo de Venezuela era una mera excusa para derrocar a un régimen redistribuidor de la riqueza, como argumentan los socialistas del siglo XXI. Este es el primero de tantos. ¿Cuál es el alcance, digamos, estratégico y de la narrativa que esto tiene? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que no se está refiriendo ya solo, como te decía recién, a Venezuela, sino a todos los que colaboren en alguna forma con este narcoterrorismo. Por eso yo creo que no solamente está tambaleando la primer ficha del dominó, hablábamos el otro día de los dominó que iban cayendo, no solamente está tambaleando Maduro, sino que además otros líderes de la región tienen que poner sus barbas en remojo. El de Cuba, el de Nicaragua, y atención mañana, luego nos vamos a referir a esto, la visita muy especial del secretario de Estado Marco Rubio. Después de haber hundido esto y de haber dicho lo que dicen, se va a encontrar con la presidenta de México, con Sheinbaum. En México está la mayor concentración de cárteles de droga. Y el cártel de Sinaloa fue desde donde surgió la información de su complicidad con el cártel Los Soles que maneja Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Es muy importante que todos entendamos que acá no hay una operación de amenaza, hay una operación de ataque. Si la operación de ataque aún no se concretó sobre territorio venezolano, es solamente porque los quieren vivos. Entiéndase bien, los misiles que portan, no solamente los destructores portan misiles, sino los dos submarinos, el nuclear y el Ohio, que está en la zona, pueden llegar a 1 metro cuadrado del objetivo. En consecuencia, como saben dónde viven estos tres, alcanzarlos no es un problema. Lo que pasa es que los quieren vivos para que hablen, no los quieren muertos, porque quieren saber quién lavó dinero del narcotráfico. El dictador de Cuba, el heredero de la peor dictadura y la más antigua dictadura del continente. Atrás de esto se van a liberar nuestros hermanos cubanos, se van a liberar nuestros hermanos nicaragüenses de Ortega y de su mujer, que es tan venal y tan degenerada que permitió la violación de su propia hija por el dictador de ese país. ¿Qué va a decirle mañana Sheinbaum a Marco Rubio? Cuando Marco Rubio le plantee, señora Presidente, queremos que México nos extradite a aquellas personas con poder político que hayan estado confabulando contra los intereses y el pueblo norteamericano en operaciones de narcotráfico. Ayer le preguntaron esto a Sheinbaum y fingió demencia. Realmente fingió demencia. Uno se pregunta si Sheinbaum es realmente una víctima de los cárteles o es amiga de los cárteles. Todos sabemos que Morena, el partido de ella, ha empeorado. Cuando estaba ANLO, cuando estaba su jefe político, la situación era mucho más fluida y uno no pensaba que López Obrador era parte de esta confabulación narco. Hay muchas dudas sobre Sheinbaum. Mañana veremos en esta reunión entre el Departamento de Estado norteamericano y la presidenta de México si se avanza en el tema de los extraditables. Y estos extraditables, mi estimado amigo y a todos los que nos escuchan, abarca otros países del continente. Yo hice con tu equipo una foto, una infografía de posibles extraditables con sus trajes rojos, no sé si por ahí la tienen. Sí, a ver, Daniel, querido, si podemos incorporar eso a la pantalla que hicimos con inteligencia artificial, algo que todos estamos esperando. Y me hubiera gustado en esa foto a la que te referís de inteligencia artificial que se hubiese agregado también a Ortega. Creo que nos faltó aquí Ortega, ¿no?
Sí, yo creo que nos faltó Ortega, pero bueno, ahí tenemos tres personajes claves. Para los que no los conocen, porque no todos los conocen, a los que están a la derecha y a la izquierda del dictador narcotraficante Maduro, uno es el dictador de Cuba, otra es la expresidenta de la Argentina, que ya está condenada por muchos delitos, pero la expresidenta de la Argentina ahora va a ser motivo de un juicio oral en nuestro país sobre su complicidad con el régimen de los ayatolá, con el régimen iraní. Y es el régimen iraní el que une a estas tres personas. El régimen iraní, sus negocios, sus estructuras de mafia, sus estructuras de grupos terroristas, unen a estos tres. El otro es obviamente el heredero de los Castro, ¿no? Claro. El mejor alumno de los dos dictadores más sangrientos del Caribe. Díaz-Canel. Nosotros nos libramos electoralmente de esta banda del socialismo del siglo XXI, liderada en la Argentina por Cristina Kirchner y antes por su marido, pero resta nuestros hermanos cubanos que siempre que hago algo contigo aparecen después las preguntas para ellos, ¿no? Sí. Y al buen, yo le diría, que obviamente en español es cuando, yo le diría now, es ahora. Ahora viene el final de las dictaduras. Hablando de ahora, Carlos, bueno, te cuento que ahora mismo tenemos 28.000 personas en vivo. Es impresionante la cantidad de gente. Este es nuestro récord, Carlos. De esta, si mal no recuerdo, es la quinta vez que hacemos una transmisión juntos y esta, sin lugar a dudas, es nuestro récord. Gracias a la gente que está dejando su like. Gracias especialmente a los que están mandando superchats. Vamos a leerlos dentro de algunos minutos y vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes nos dejen a través de superchats. Carlos, es ahora, decís, es ahora. Hay muchos analistas políticos internacionales al escuchar y al ver la rueda de prensa de ayer de Nicolás Maduro, coincidían en que lo que sobresalía como actitud era temor y se notaron algunas inflexiones en el discurso. Te quiero mostrar otro fragmento. Ya vamos a volver en un segundo a México, pero te quiero mostrar antes otro fragmento del día de ayer de Nicolás Maduro. Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Suramérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Él sabrá qué hace. Ojalá esos canales que tenemos se recuperaran. Se lo ve con miedo, ¿eh? Si fuese así. Mucho miedo, mucho miedo. Y además muy interesante cómo este dictador trata de decir que lo que se va a invadir es a Venezuela. En realidad se está buscando narcotraficante. El presidente de Venezuela no es él. El presidente de Venezuela fue el que votó el pueblo venezolano. Entonces, este impostor, este ladrón de todo tipo, trata de abrir una brecha imposible entre Donald Trump y Marco Rubio, porque Marco Rubio es el instrumento de su presidente y los que hemos visto en los últimos días, la presencia conjunta de los dos, cada vez se ve más como Trump se siente satisfecho de la tarea de Marco Rubio, como se siente los pueblos libres de América, ¿no? Yo creo que es muy importante, además, decirle a los televidentes, porque muchos no lo saben, que el presidente Trump ha hecho algo que no se hace en Estados Unidos desde hace muchísimos años. El último que tuvo los dos cargos máximos de política exterior, que es secretario de Estado, que en nuestros países es ministro de Relaciones Exteriores, y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, fue Henry Kissinger. Le ha dado estos dos sombreros a un solo hombre
y desde el sombrero del Consejo de Seguridad Nacional se está dirigiendo esta operación. Cuando uno ve el X de hoy, lo que antes se llamaba Twitter, de Marco Rubio, lo que está diciendo es la satisfacción de haber puesto en operación las instrucciones que recibió. En nuestra última aparición le dijimos a los televidentes, está llegando nada menos que al Comando Sur en Florida, Marco Rubio. Bueno, estaba llegando para esto, porque ya no lo sabíamos, pero ahora sabemos que están empezando a individualizar objetivos a ser abatidos fuera de Venezuela, pero tienen la posibilidad de llegar cuando quieran a los objetivos físicos de Venezuela. Solamente quiero insistir, quieren capturarlos vivos. Y lo mejor que podría hacer el ejército venezolano es entregar a esta gente y darle entrada a su país al presidente que ganó las elecciones y a Corina Machado. Esto es lo que tendría que hacer esta basura de Maduro para evitarle sangre a su pueblo. No ponerse en macho cabrío, porque lo que está demostrando es mucho miedo. Lo que tiene que hacer es entregarse, entregarlo a Padrino López, entregarlo a Diosdado Cabello y dejar que la democracia funcione como ocurrió. Él sacó el 32% de los votos. Más derrota imposible en el país en el que Chávez, en la época que se votaba en serio, sacaba el 60%. Tenemos 33.000 personas en vivo conectadas mirándonos. Estamos hablando con Carlos Rucauf, uno de los analistas políticos. A ver, ¿esto es de ahora? ¿Esto es de Marco Rubio? ¿Y qué significa eso? A ver cómo lo interpretás. No lo veo. Veo que la hora es 2:01 p.m., Costa Este sería las 3:01 de aquí, hace un ratito. Exacto, hace un ratito, y tenemos una especie de viento igual fuego. Viento igual fuego. A ver, Daniel, si vos llegás a interpretar, déjanoslo por favor por escrito en la pantalla. No sabría yo sinceramente cómo interpretar. Eso que aparece en la pantalla, el viento igual fuego. Hay que ver a qué se está refiriendo Marcos Rubio. Esto es de ahora mismo. Bien, mientras tanto, a ver, las especulaciones de nuestra audiencia también, que las pueden hacer en el chat de esta transmisión en vivo. Tenemos 33.000 personas, estamos hablando con Carlos Rucauf, uno de los analistas políticos e internacionales más consultados del momento por todo lo que está ocurriendo con Venezuela. Te quiero mostrar otro fragmento donde también se lo ve jugar la misma estrategia absurda de pensar que él es capaz de poner a Donald Trump en contra de Marcos Rubio. Escuchémoslo. Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump. Hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo. Creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene. Yo coincido con él, pues, modestamente, de un país modesto como Venezuela, que él quiere la paz para el mundo. Es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela, nosotros somos su único aliado, si quiere la paz, de verdad. Pero yo sé que ni él tiene esas posibilidades de tomar esa decisión, ni lo van a dejar. El imperio, el Estado profundo, no lo va a dejar. Fíjate que trata de jugar con la psicología. Fantástico. La verdad que estamos teniendo una tarde no solamente de grandes novedades, sino que ha sumado vos mucho material risible, ¿no? A mí me hace acordar estas pavadas que dice Nicolás Maduro, algunas pavadas que dijo el primer y más peligroso dictador del Caribe, que fue Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro, en ese momento, amparado en la Unión Soviética, solía decir ese tipo de pavadas. Bueno, Maduro está solo. Sí. Cada vez se nota más la soledad. Venimos explicando esta soledad. Y me permitiría, en tu programa, hablar un poquito de la visita de mañana de Marco Rubio a Sheinbaum, porque realmente es una visita clave. Es un antes y después. Va a verla a la presidenta de México, Marco Rubio, con un barco hundido en la mano.
con la decisión tomada de que esto no se para y le va a pedir que entregue a los socios del poder, no a los narcos ya conocidos. Va a pedirle funcionarios públicos, militares, contadores, la gente de Tabasco. La presidenta, si escucha esto, sabe a qué me refiero. El escándalo de Tabasco, que ella dice que se sorprendió con el escándalo de Tabasco y que van a tratar de capturar a este hombre. Bueno, todo esto le va a pedir a la presidenta. En el pasado, AMLO, López Obrador, tenía una técnica muy astuta. Entregaba personajes corruptos vinculados al narcotráfico no por un sistema oficial. Los ponía en un coche esposados, lo hacía poner esposados en un coche justo en la frontera y la DEA iba y lo agarraba, como si lo hubiera encontrado de casualidad. Claro. 53 narcos se fueron entregados así por México, no por extradición. Bueno, ahora Marco Rubio quiere extradición y va a ir pidiendo la extradición en todos nuestros países. Va a visitar presidente por presidente y le va a pedir que se extradite a aquellos que estén vinculados a esta banda y a las otras bandas, las 4 que ya señaló Estados Unidos, que son mexicanas. Y luego va a ver al día siguiente, jueves, a Noboa. Noboa obviamente le va a decir que sí, porque Noboa está claramente asediado por los narcos. Ya han atentado contra el gobierno de Ecuador. Pero hay otro gobierno que está en la picota, que vale la pena marcarlo, que es Honduras. Honduras es un país que ha tenido un gobernante de derecha narco y tiene ahora una gobernante de izquierda sospechada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando escucho a algunos que dicen, no, esto es una operación ideológica contra el socialismo en América, no, porque fueron a buscar en su momento los norteamericanos, y está en una cárcel norteamericana, el expresidente de ese país de derecha, y en su momento le prohibieron la entrada a un presidente paraguayo también de derecha. Exacto. Entonces, esto no es una discusión ideológica, es una lucha contra el narcotráfico. Entonces, atención todos a ver qué pasa a partir del día de mañana y pasado y a qué otros países luego va a visitar. Y finalmente no quiero, antes de pasar a las preguntas, dejar de reiterar que el 14 de este mes, en la zona de Jacksonville, va a estar la mayor estructura militar de Occidente reunida en el operativo UNITAS. Esto no es una casualidad. Esto es la consecuencia de un plan organizado por el Pentágono, avalado por Donald Trump. No es que Marco Rubio maneja a Donald Trump, es que Donald Trump sabe lo que quiere y maneja a Marco Rubio. Muy interesante el dato de UNITAS, que según entiendo es un despliegue militar multinacional, ¿cierto? Así es, va a estar Argentina, naval. Va a estar Brasil, va a estar México, va a estar El Salvador, una gran cantidad de países de América y de Europa. En total, 27 naciones, incluida Estados Unidos, en un operativo UNITAS que es el más grande de la historia. Ahí estamos viendo el buque argentino. El buque argentino, el día que, 19 de agosto, que zarpó rumbo a esa zona, está ya en la zona, en inmediaciones de la zona de llegada. Muy importante el día de mañana por la reunión de Marcos Rubio, decía Carlos Rucauf, en México. Ahora bien, hace muy pocas horas, esta mañana, Infobae en México publicaba lo siguiente: Sheinbaum rechaza llamados a una intervención armada de Estados Unidos para combatir al narco en México. Dice que no es necesario, que las operaciones contra el crimen organizado son mucho más complejas y que el entendimiento binacional depende de factores como investigación y cooperación sin dañar la soberanía. O sea, un discurso similar al que usa el narcodictador venezolano. Es decir, no podemos permitir que Estados Unidos se inmiscuya en una lucha contra el narco porque eso dañaría la soberanía de nuestra... Sí, pero atención que acá hay una diferencia. Maduro no es el presidente, no es elegido, a ella la votaron, nos guste o no. Pero exacto. Además yo lo que creo es que hay que tomar con pinzas estas declaraciones. Bien. Porque también en estas declaraciones Sheinbaum parece insinuar
un trabajo conjunto. Esto es, denme a mí la inteligencia y yo les entrego a los narcos. Porque acá existe una profunda duda que todos tenemos que respetar. ¿Cuál es la verdadera relación de Sheinbaum con los narcos? ¿Cuál es la verdadera relación con los carteles? Siempre se ha dicho que el partido de ella, Morena, recibía fondos. No lo sabemos. Pero lo que está claro es que ella puede estar hoy ante una disyuntiva histórica también para México. Porque si México se pone de acuerdo con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, serán los líderes mexicanos los que se sacarán de encima un problema gravísimo que tienen desde hace 50 años. Esta banda de narcotraficantes, con unos nombres u otros, es la misma que asesinó un candidato presidencial. Claro. Es la misma que intentó ponerle en su momento a otro presidente un heredero que estaba vinculado al narco. Entonces, a lo mejor esto significa que hay un posible acuerdo. Yo estoy muy atento a lo que va a pasar mañana y pasado, y quizá viernes o sábado nos volvamos a encontrar según lo que vaya pasando. Aquí en la Argentina es época de elecciones, pero el mundo sigue andando. Carlos, dos cosas más antes de pasar a las preguntas, porque hay información. Esto que poníamos recién, lo que están diciendo aquí un usuario, su interpretación es la siguiente: Marcos Rubio contestó a todos los que decían que era humo, no, hubo fuego. Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Puede ser. O sí, sea, porque había muchos analistas truchos que decían en algunos programas, yo los he escuchado. Yo además quiero aprovechar esto, porque yo sé que te escuchan en toda América, pedirle disculpas a los canales de televisión que me están llamando, de las radios que me están llamando del continente. La verdad que hoy no tenía mucho tiempo, esto lo hemos improvisado ante la novedad de esta operación de hundir un barco y de que realmente se haya pasado del humo al fuego. Con gusto los próximos días estaré en contacto con ellos. Me parece que para todos es más importante escuchar lo que va a ocurrir en México y lo que va a ocurrir en Ecuador. Así que probablemente el próximo fin de semana pueda atenderlos. Mil disculpas. Pero bueno, tenía que elegir uno, elegí al Laje, y creo que vale la pena que aquellos que quieran levantar pedazos de esto tienen todo el derecho. Creo, Agustín, que vos no te vas a enojar si levantan algo de esto, ¿no? Esto está abierto para todo aquel que le quiera dar buen uso, así que adelante. Lo último, Carlos, que te quiero mostrar es este fragmento del día de ayer de la conferencia de prensa de Maduro, del cual se ha hablado bastante, porque, bueno, revela una supuesta conversación privada entre María Corina Machado y Marco Rubio. Vamos a escucharlo a Maduro. Te voy a dar un dato. Ya que tú me caes bien. El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el Comando Sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito y la Sayona. Hicieron una videoconferencia. Y lo que me cuentan la gente que vio y escuchó eso y que la grabó es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio de régimen y el viejito y la Sayona iban a hacer el gobierno en el país. Deseos no empreñan, dice en Venezuela. Deseos no empreñan. Pero quizás quieren acercar al escenario de un nuevo Juan Guaidó, que entre copas y copas, alcohol y alcohol, se le evapora. Te voy a dar un dato. En esta misma conferencia de prensa, en un momento una periodista le pregunta cuál era la diferencia de hoy respecto del 2019. Y Maduro le responde que en el 2019 quisieron poner a un presidente sin haber hecho antes presión militar. Con lo cual ahora lo que está diciendo es, invirtieron el orden de los factores, digamos así. Ahora nos mandan presión militar, pero en el fondo la van a utilizar para producir un cambio de régimen. Y esto está en la hipótesis de un Maduro que se lo ve atemorizado y con una estrategia discursiva casi que paupérrima, diciendo que Marco Rubio es el jefe de la Casa Blanca, no Donald Trump. Donald Trump sería el títere y el jefe del establishment norteamericano del Deep State sería Marco Rubio, el señor de la guerra. Acá podemos además tomar otro análisis respecto a lo que acaba de decir.
que dice que efectivamente después de la reunión que nosotros habíamos anunciado que estaba entrando al Comando Sur Marco Rubio, ocurrió esta conversación. Ahora, ¿cómo sabe Maduro la conversación entre el presidente electo de Venezuela y la futura primer ministra de Venezuela, Corina Machado? Porque Mundo González Urrutia y Corina Machado fueron interceptados ilegalmente. Es decir, claro, hubo una grabación ilegal de una comunicación por estos medios electrónicos. Obviamente, esta comunicación ilegal no vino de Venezuela. Yo te voy a decir de dónde vino para que se empiece a poner nervioso el señor Canoso de esta foto. Vino de Cuba. Claro, claro. Y cuando Cuba se mete a hacer este tipo de interferencias, está metiendo el dedo en el ventilador. Este señor cada vez está más cerca del buzo rojo de preso en una cárcel federal norteamericana y la libertad de los cubanos un poquito más cerca. De hecho, el sistema de espionaje e inteligencia cubano sigue siendo, hasta donde entiendo, de los mejores del mundo, ¿no? Es decir, las capacidades que esta gente tiene para hacer este tipo de cosas es impresionante. Carlos, querido, vamos a leer algunos de los mensajes con gusto que nos han llegado. Bueno, aquí alguien dice desde Costa Rica, a Maduro no se le debe... Tenemos además 38.000 personas en vivo, impresionante. Gracias a todos. Chicos, dejen likes. Sé que falta mucho para llegar todavía a los likes que necesitamos. Por favor, dejen su me gusta, contribuyan de esa manera al canal y suscríbanse al canal y activen la campanita, así pueden seguirnos cada vez que hagamos una transmisión en vivo aquí. Aquí este usuario de Costa Rica dice, a Maduro no se le debe creer nada. Sí lo saben, ¿verdad? Saben que los socialistas usan la intriga para dividir, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente. Ahora, a veces a este tipo se le salen verdades imprudentes. Yo no tengo dudas, por ejemplo, de que efectivamente le han escuchado la comunicación a María Corina Machado, como tampoco tengo dudas de que fue muy imprudente en decirlo en una conferencia de prensa abierta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estos personajes son personajes que tienen un rol importante por ser los capos de narcotráfico, pero no es que son tan inteligentes, mi estimado Agustín. Vos recordás que hemos tenido muchos capos de narcotráfico en la historia, por ejemplo, de Colombia. Ninguno era una persona de alto nivel intelectual, un tipo preparado como vos. En general, eran tipos que lo que hicieron fue la plata robando y matando. Y bueno, esto es Maduro, ¿no? Yo creo que los primeros que deben estar enojados con él son los del G2 cubano, que le dicen, te paso este dato, ¿para qué lo tirás a la prensa, no? Exacto, exactamente. Acá dice Samuel, esperemos que este siglo XXI podamos vivir la abolición del socialismo en nuestro bello continente. Me juego que Samuel es cubano, le mando un gran abrazo. Yo voy a leer varios y vos cuando quieras me interrumpís, Carlos, porque tenemos un montón. Dice presidente Tron, Elon Musk y ahora Juan Guaidó. Bueno, sí, ¿qué va a ser? Maduro, tengan en cuenta que Maduro es un asesino, es un ladrón, es un narcotraficante, pero nos hace reír un rato cada tanto, ¿no? El otro día, ¿te acordás que vimos como le salía mal todo el inglés? Se puso a hablar como un gringo hablando español, ¿no? Una cosa realmente desopilante. Insólito. Acá dice Estados Unidos cortar el cable submarino que une a Cuba con Venezuela. Sí, de eso venimos hablando hace muchos lives con Carlos, de que esto es como el dominó. La primera ficha que tiene que caer es la de Venezuela, pero a continuación debería caer la de Cuba, la de Nicaragua y la del socialismo del siglo XXI en general. Si los zurdos fueran inteligentes no serían socialistas. Vamos Trump, dice aquí un usuario, Dianelis, una usuaria desde los Estados Unidos. A ver, acá hay otra interpretación, dice, where there's smoke, there's fire, para que se entienda, o cuando el río suena, piedras lleva, si hay rumores, hay algo de verdad en ellos. Esta es otra interpretación del tuit de Marco Sí, pero a mí Rubio. me parece que me gusta más el tema de que decían que todo esto era humo y es fuego. Sí, totalmente de acuerdo. Dice Lucas Tomás, y este canal es mucho mejor que cualquier canal de televisión. Abrazo.
Bueno, tenemos gracias. una audiencia muy fiel, tenemos ahora 37.100 personas en vivo y los canales por lo menos de Argentina en este momento, los grandes canales tienen entre 10 y 15.000, así que sí, estamos duplicando el rating a través de YouTube. Gracias por el apoyo de ustedes también son parte de esto. Ignacio dice, Carlos, ¿qué sabés de la guerra de Ucrania últimamente? Bueno, no estamos mucho en tema, pero si querés mencionar algo, ahí queda. Sí, solamente decirles que este es un conflicto muy complejo, el conflicto ucraniano, y hay que tratar de ser sumamente prudente. Mi sensación es que se está más cerca de un alto del fuego de lo que parece, pero obviamente la discusión central está vinculado a qué se le da a cada parte, porque además del Donbass, que es la zona que siempre reclamó Rusia, y de Crimea, que se apoderó en 2014, es decir, mucho antes, existe otro fenómeno que está vinculado a dos puertos que no quiere de ninguna manera Zelensky entregarle a los rusos. Pero yo creo que están más cerca del alto de fuego de lo que parece. Los ucranianos siguen peleándola y los rusos siguen teniendo muchas víctimas. Como dijo Donald Trump, terminen pronto porque muere demasiada gente todos los días. Aquí Lucas dice, acompañando y apoyando desde Tandil, qué dupla de lujo, abrazo, Lucas. Aquí tenemos otro usuario que está ofendido, dice Rukauf, ¿qué te cuesta nombrar a Chile? Pues también estará, supongo que se refiere a Unitas, ¿no? Sí, disculpen, efectivamente Chile está, pero si lo que se refieren es que me refiero a Boric, Boric es comunista pero no es narco. Exacto, exactamente. Si Sheinbaum sigue viva es porque los narcos así lo quieren, dice Lucas también desde Argentina. Morena tuvo además, se dice, vínculos con el narco, incluso se repudió desde muchos sectores la doctrina de López Obrador que se sintetizaba en el eslogan abrazos y no balazos, diametralmente opuesta a la doctrina de mano dura que protagoniza Bukele en El Salvador. Son como que dos modelos antitéticos, ¿no? Y uno ha vivenciado una escalada narco y el otro ha puesto orden muy rápidamente en el país más peligroso. Lo explico breve esto, Agustín. Sí, dale. Lo que hizo López Obrador era, después de muchos años de pelea del gobierno anterior contra el narco, mucha sangre derramada, había tanto pánico porque el narco no se rendía y además mataba civiles, que él utilizó esto como una forma de llegar al poder. Pero López Obrador fue, obviamente, socialista, yo no comparto con él sus ideas, pero fue mucho más cauto en este tema y mucho más prolijo que Sheinbaum. Por eso estoy muy esperanzado en que mañana Sheinbaum con Marco Rubio dé un volantazo. Bien, Ártica dice, sería una decepción ver salir a Maduro a otro país y no arrestarlo. ¿Será que lo veremos en prisión? Esto lo hemos planteado en otra transmisión. Sí, yo quiero dejar esto también claro. Estados Unidos lo quiere preso y hablando. Lo que lo quieren muerto son sus socios. Exactamente, totalmente. A Maduro le están dando con su propia medicina, la desinformación, dice aquí este usuario. Juan nos manda una donación, muchísimas gracias por eso. Saludos a ambos desde la docta, dice este usuario también. Rubén de Argentina dice, el humo fueron las varias advertencias. El fuego vendría a hacer que el reloj se aceleró y el tiempo se le terminó a Maduro. Si Dios quiere, será interpretación libre. Bueno, gracias por la interpretación. Está buena. Aquí la gente está decodificando el mensaje de Marco Rubio. Aquí Javi se ha vuelto miembro del canal. Muchísimas gracias por eso. Todos estamos hartos de Maduro, dice este usuario desde Perú. Es hora que Venezuela, Colombia, Cuba, Bolivia, Chile, Brasil y otros se liberen de las lacras de gobiernos nefastos que tienen. Viva la libertad. Gracias, Agustín, por tu trabajo. Bueno, un comentario. Gracias. Bolivia ya se liberó. La segunda vuelta en Bolivia va a ser sin los narcos del MAS. Aquí este usuario dice humo, porque ellos han llamado esto puro humo, igual como ellos y otros han llamado a Marina Corina Machado puro humo. Allí tienen su humo. Bueno, muy parecida a la primera interpretación que pusimos hace unos minutos en pantalla. Lucas dice, faltan 20.000 likes, dale gente. Bueno, si no pusieron like, chicos, no les cuesta nada, es gratuito, dejen su like y eso nos ayuda a seguir
a llegar a mucha más gente. A ver. Acá alguien dice, tienen que hacer una colecta anónima para juntar los otros 50 millones que pedían desde Blackwater para ir por Maduro. Eso no hace falta. En realidad, eso, al parecer, incluso creo que fue una gran estafa, ¿no? El tema de las colectas para los mercenarios y demás en la época del fraude, hace algunos meses atrás. Agustín, por favor, usa el nombre real del narcodictador. Narcolás Mamaloduro. Está bueno. Cuánta creatividad. Lo de Narcolás, ¿no? Es fácil de decir, lo otro es difícil, pero lo de Narcolás lo podemos tomar, Agustín, ¿sí? Para el futuro. Narcolás Maduro. Sí. Gracias aquí a Bracho Jorge por su donación. Un abrazo también a Duilia Marquina. Gran abrazo. Aquí a Gabriela, gracias por sumarte al canal como miembro. Lucas también decía, Maduro, no te bancás ni un round, bajate. Abrazo, Agustín. Eso me hace acordar a Rial sobre Milei en la segunda vuelta. Bajate, ¿no? Buenas tardes, son una buena dupla con Carlos, nos dice tu usuario de Argentina. Muchísimas gracias. Esta es como la quinta transmisión, yo creo que hemos hecho juntos y seguramente vamos a seguir haciéndola cuando así lo ameriten las circunstancias y las noticias. Gonzalo, gracias por sumarte al canal. Gracias a Diego Fernando por las membresías de regalo. Gracias a Alfredo también por la membresía de regalo. Bueno, mira, acá este usuario dice, Agustín, nos quedó pendiente, pregunta para Rukauf. Si Miqueló al firmar enlistamiento en el ejército venezolano cometió un crimen en Argentina. Esta pregunta llegó cuando ya no estabas conectado el otro día y es verdad que quedó pendiente. La pregunta en concreto es, un argentino que se enlista en el ejército de otra nación, ¿está cometiendo un crimen respecto de la legislación argentina? La verdad que no lo sé. No, vos sabés que solo contesto lo que sé. Cuando algo no lo sé, lo que está claro es que, como ya te dije muchas veces, van a aparecer pronto, cuando detengan a alguno de estos, la lista de la plata que repartieron en nuestro continente, de todo tipo. Exactamente. Aquí este usuario dice, Agus, ¿es verdad que vienes a Guadalajara el 27 de noviembre? ¿Vas a firmar libros? Sí, efectivamente, es verdad. Y por supuesto, en todas mis conferencias me quedo a firmar hasta el último libro de la gente que lo lleva. Diego dice, te veo el viernes en San Miguel de Tucumán. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Diego, querido. Y a los que están conectados, les quiero contar que efectivamente el viernes voy a estar dando una conferencia en Tucumán. En un rato voy a pasar toda esa información. Gracias a este usuario por las membresías que ha enviado el canal como regalo y a José Fugio López por unirse al canal. Una de las últimas vamos a tomar. Saludos, Agustín, venezolano desde Brasil. 35.000 espectadores nos felicita por aquí. Tampoco queremos a Boric en Chile, dice este usuario. No, ojo, yo tampoco quiero a Boric en Chile. Lo que aclaro es que una cosa es ser comunista y otra es ser narco. No todo comunista es narco. Y muchos narcos inventaron ideologías para cubrirse. Totalmente. Sheinbaum está atrapada entre proteger a los narcopolíticos o entregarlos junto con Obrador. De cualquier manera, pierde, dice este usuario desde México. Hola, saludos desde Estados Unidos a Nicolás Maburro. Esa es otra, también es un clásico ya en el canal. Gracias a este usuario por su donación. Y vamos a leer la última opinión sobre la ley de DNI de la Unión Europea. YouTube está pidiendo identificación en Estados Unidos. No sé si has escuchado algo de esto, Carlos, o no. No, yo la verdad que tampoco, pero bueno, ya vamos a verlo y en el otro programa. Lo averiguamos para la próxima vez. Ahora sí, la última. El Carly dice, soy cubano, estoy súper feliz por todo lo que está pasando. Venezuela merece ser libre. Espero después esos barcos se giren para Cuba y la liberen también. Cuba lo necesita. Gracias. Te dejo entonces la última palabra, Carlos. Bueno, solamente te voy a escuchar. Entonces el viernes que vas a estar en Tucumán, ¿se va a transmitir por acá? Mirá, no lo sé, pero si se graba después lo vamos a bueno, después subilo y dado que vas a estar trabajando ahí, si hay alguna novedad nos juntamos el sábado. Te mando un abrazo grande y qué alegría para los tucumanos que te vayan a escuchar. Muchas gracias, Carlos, querido. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.